todos, bienvenidos a este nuevo podcast audio llamado Confía en el proceso. Y bueno, nos encontramos acá en Visalia, California. Son las casi 5 de la tarde con Lucas Gabriel Kiri, que lo tengo de invitado. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, ¿cómo invitado? Yo pensé que era fijo. Bueno, fijo, invitado, como quieras. ¿Ya estás? Bueno. Estamos en un nuevo episodio de este podcast que se llama... ¿Cómo se llama el podcast? Confía en el proceso. Wow, confiar en el proceso. Qué tema, ¿eh? Qué temazo. Y bueno, para seguir hablando de este tema, quería compartirle una frase importante que ayer encontré en las redes sociales, que decía: el proceso me quebró, pero Dios sabía que necesitaba moldearme de nuevo. Esta frase a mí me quebró, me tocó el corazón, porque yo, bueno, como todos creo, ¿no? Tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos ganas de que ese sueño que tanto queremos se haga realidad, o lo que amamos, que anhelamos y queremos hacer, a veces no se cumple en el tiempo correcto, o a veces tenemos que cambiar, moldearnos, crecer, evolucionar para que eso se alcance, ¿no? Esa meta, ese sueño. ¿Cómo Dios te moldea en el proceso? En el proceso es como en el desierto, es como ese momento que pasás difícil, de querer lograr algo y que no sea tan fácil, que el camino sea costoso, que el camino esté lleno de piedras, de incertidumbres, de que esté en un camino donde no sea todo claro, sino sea oscuro. Y cómo uno se deja moldear en ese proceso, porque no es fácil. Todos tenemos metas, ¿no, Lucas? Pero la frase, como decía, el proceso me quebró, pero Dios sabía que necesitaba moldearme de nuevo. Es decir, como que da a entender que era necesario ser quebrados para resurgir, ¿o no? Como para hacerse más fuerte, para poder desarrollar a nuevas habilidades. Es decir, los procesos tienden a quebrar nuestra vida, pero nos comienza también a restaurar. Dios utiliza esos procesos para restaurar y crearnos más fuertes, salir como más victoriosos frente a los procesos, las situaciones de la vida. ¿Qué piensas? Claro, es como algo que me pasó, bueno, que el proceso que tuvimos de la residencia estadounidense fue un proceso de 5 años que fue difícil, que fueron muchas trabas, dificultades, momentos de querer abandonar, de tirar la toalla, momentos de llanto, desesperación, de decir esto no es para mí, o no tengo que estar acá, o ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero me di cuenta que Dios estaba moldeando mi carácter y me estaba preparando para ser fuerte, para entender que el proceso es clave para poder avanzar, porque sin el proceso no vamos a ser la persona que queremos, que no vamos a ser lo que realmente queremos ser. Nada en esta vida es fácil, nada en esta vida uno consigue las cosas que quiere de la noche a la mañana, todo tiene como una dificultad, ¿no? Para avanzar. Es como cuando vos te mirás a vos misma y decís, no, hoy no soy la misma que ayer o que mañana. Y ese proceso que viví de tristeza, de soledad, de desesperación, de perderlo todo, me llevó a ser fuerte, me llevó a tener fe, a ser perseverante, a no bajar los brazos, a no tirar la toalla. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla, Lucas? Creo que es un tema importante esto del que hablas de querer tirar la toalla, de querer abandonarlo, porque yo creo que los procesos, algo que desde la perspectiva podemos ver de Dios, los procesos tienen propósito en nuestra vida. A veces creemos que estamos pasando lo que pasamos y no tiene sentido, pero yo veo a los procesos como elementos que Dios utiliza para su propósito. Como vos dijiste, bueno, fueron 5 años esperando que se dé la residencia. En esos 5 años pasaste diferentes etapas. Hay momentos que estabas súper contenta, momentos súper tristes, momentos que querías abandonarlo, momentos que alguien te decía, oh, ¿por qué no lo intentas una vez más? Y yo creo que todos pasamos momentos difíciles, pero ver el proceso de nuestra vida como un elemento que Dios utiliza con un propósito en particular. En este caso, después de los 5 años, donde nosotros vimos la residencia, obtenerla, vimos que a veces es fácil tirar la toalla. A veces es fácil decir, bueno, hasta acá llegué. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos dejado ese sueño sin cumplir?
hubieran quedado sin cosas inconclusas en nuestra vida. Tal vez ahora haya personas del otro lado que están en ese momento, en la mitad de ese proceso. Tal vez están en esa situación de su vida pasando algo difícil y dicen, mirá, ya está, ya no lo quiero intentar más. Ya me quiero volver a mi país, o si estás en un trabajo y no, ya es muy difícil poder ascender, o estás en una carrera universitaria, y decir, esto ya no es para mí. Te quiero animar que entiendas esto, que los procesos tienen propósito de parte de Dios. Vos recién me preguntaste, bueno, Lucas, ¿qué procesos viviste difícil? Y yo creo que constantemente vivimos procesos difíciles. Desde el primer día de trabajo, es decir, mirá, yo a veces me pongo a pensar, cuando empecé el primer día a trabajar en la compañía donde estoy ahora, decía, me empezaban a hablar de un montón de cosas que tenía que hacer y yo dije, esto es imposible. Y es ahí donde dije, Señor, dame sabiduría porque tengo que adaptarme a la cultura, al idioma, a los nuevos procedimientos que tiene esta empresa. Y yo parecía imposible. Pero sentí que poco a poco Dios me fue enseñando, me fue guiando y bueno, ahora estoy más que contento y estable. Pero algo que vos nombraste que es clave, Pau, que es el tema de la perseverancia ante los momentos difíciles. ¿Qué pensás de esta palabra? Sí, Perseverancia. perseverancia. Tengo justo el acá conmigo. ¿Qué es la perseverancia? Yo sé que muchos saben, ¿no? Pero vamos a buscar lo que el diccionario dice. Es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos. Básicamente es ser resiliente. Adaptarse sin darse por vencido. Adaptarse sin darse por vencido. Resiliencia. Esa palabra es como la viví yo en mi vida. Me río porque me acuerdo de los momentos donde quería abandonarlo todo, quería dejar. Y me acuerdo cuando empecé a estudiar inglés en la universidad. Nadie me entendía, yo no le entendía a nadie. Era tan difícil todo, te juro que yo me quería arrancar los pelos, me arrancaba los pelos, decía, no puede ser que no pueda entender el inglés, no puede ser. Me acuerdo que... Y después me di cuenta que siendo perseverante, porque fui perseverante, porque a pesar de que dejé varias veces las clases, o no iba, porque estaba cansada de ir y que no entiende y no entender nada, o no entendía nada, dije, no me voy a dar por vencido. Porque si muchas personas lo pudieron lograr, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Si muchas personas alcanzaron el éxito, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo no soy más que o menos que nadie. Yo no soy más intelectual o menos intelectual que alguien. No, todos usamos el cerebro de la misma manera. Todos tenemos capacidad, solo que tenemos que ser constantes, o sea, no abandonar lo que tanto anhelamos hacer, lo que tanto soñamos hacer. Y yo me pregunté tanto tiempo, ¿qué es lo que yo amaba hacer? Porque yo, les cuento una cosa, yo toda mi vida me dediqué a estudiar lo que mi familia por ahí me decía, ¿no? Hablando de esto. Mi familia son personas que se dedican a la salud, doctores, enfermeros, médicos. También, por otro lado, tengo gente que se dedica a la educación, ¿no? Pero siempre a mí me impulsaron a que me dedique a la enfermería, porque es un trabajo de salida fácil, ¿no? Te recibís en 2 años, en tecnicatura, después seguís estudiando y después, bueno, te recibís y tenés trabajo y todo es lindo, ¿no? Si yo les cuento cuánta carrera estudié, chicos. Estudié enfermería, bioquímica, estudié relaciones internacionales, relaciones públicas, estudié inglés, de todo. Y lo único que terminé fue asistente enfermera, asistente médico acá en Estados Unidos. Pero ¿también estudiaste para maestra? Y estudié asistente de maestra. Y también terminé. Pero ¿a qué voy con esto? Que todo ese proceso que estuve de buscar qué era lo que yo realmente amaba hacer, tuve que pasar. Yo tuve que pasar ese proceso de irme de carrera en carrera para entender qué es lo que realmente yo quería hacer, qué es lo que me gustaba hacer. Yo terminé asistente médico y asistente enfermero y asistente de maestra porque tenía que trabajar, porque tenía que traer el pan a la casa, porque tenía que pagar deudas. Pero había algo en mí, muy por dentro, que resonaba y me decía, Paula, realmente no es lo que vos querés hacer toda la vida. O sea, no me llenaba por completo. Es un trabajo que yo voy y lo hago y termina mi día y chao. Pero no es el trabajo de mis sueños. Yo no es que me levanto a la mañana y digo, esto quiero hacerlo todos los días de mi vida y incluso lo haría gratis. No, porque me cuesta. Y entonces entendí, ¿y sabes qué? Hice una búsqueda. Todo ese proceso que yo tuve me sirvió igual, de esas carreras, porque
forjaron en mí la constancia, la perseverancia, forjaron en mí aprender también y darme cuenta que ese no era el camino. No es que yo me puse, ay, no, fracasé. No, no, para mí no fue un fracaso, para mí fue un aprendizaje toda esa experiencia que yo tuve. Y para darme cuenta y preguntarle a Dios, porque fue un día donde yo le pregunté a Dios, Dios, ¿en qué realmente soy buena? ¿Qué es lo que realmente es para mí? ¿Qué es lo que realmente a mí me apasiona hacer? ¿Y sabes qué? Es esto. Me di cuenta después de todo ese proceso de infierno, de cambios de carrera, de probar de una escuela a otra, una universidad a otra, de estudiar en un lugar al otro. Me di cuenta que amo comunicar. Y amo motivar a las personas a través de la comunicación. Motivar a aquel que está en su casa hoy en día depresivo, cansado, ya sin ganas, sin fuerza de seguir, porque la vida capaz no es lo que le tocó, no es lo que quería, porque sus sueños lo dejó abajo de la mesa, o abajo de la alfombra, abajo de la cama, lo dejó en un lugar ahí muy escondido y no cree que es capaz de lograrlo. No, ¿sabes qué? Hoy vengo a decirte que sí. Que todo se puede lograr si uno Igual cree algo en uno mismo. que mencionás que creo que es importante es que los procesos no son fáciles, No. pero son necesarios. Es decir, hace una semana escuchaba una frase que decía que el maestro, antes de ser maestro, primero fue alumno. El que es profesional en una carrera, tal vez antes fue amateur. Y va en esa etapa. Son etapas y son procesos. No son fáciles, son necesarios las situaciones que vivimos. Uno de los personajes bíblicos que recuerdo fue Moisés. Él estuvo en el desierto mucho tiempo hasta que Dios lo llama para que él después liberte a un pueblo. Es interesante esta historia porque Moisés primero tuvo que estar en el desierto, conocer el desierto, para después guiar a un pueblo a atravesar ese desierto. Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. ¿Moisés solo? Sí. No, solo sin la gente, no me acuerdo. Sin la gente. Es decir, estuvo 40 años estuvo solo en el desierto Moisés. Y en ese proceso... Pero y después no es que tuvo 40 años más también, con las personas. Después tuvo 40 años con las personas transitándola de... O sea, él estuvo 40 años solo primero, esa parte no me acuerdo. Sí. De verdad. Y después con toda la gente que tuvo que llevar a la tierra prometida. Claro, él... O sea, que 80 años estuvo ahí. En total, en el desierto sí, pero los primeros 40 años los forjaron a él para después transmitir a otra persona, conducir a otros a pasar ese proceso. Ve el desierto como un proceso en la vida. Es decir, como situaciones que vos decís, pero ¿por qué estoy forjando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero después tu experiencia te va a permitir ayudar a otros a transitar ese desierto, esa situación que están viviendo. Yo creo que los procesos no son fáciles, pero son necesarios. A veces no es fácil madurar, pero es necesario crecer, desarrollarnos. Y para madurar tenés que pasar situaciones difíciles, ya no podés seguir pensando como antes. Hay situaciones que te van a cambiar tu manera de ver la vida. Entonces yo entiendo primeramente de lo que veníamos hablando, que los procesos tienen propósito de parte de Dios. También vemos que los procesos no son fáciles. Hay obstáculos, hay dificultades. Es más, uno mismo en ese proceso, como dice, se va moldeando su carácter. Uno se da cuenta que a veces no tiene paciencia, que uno quiere ya las cosas, uno ya quiere que todo se cumpla ya, y no es así. O como uno quiere, de la manera que uno quiere. Pero después te das cuenta que todo ese proceso sirvió para llevarte a la etapa final. O sea, que es realmente cumplir ese sueño, cumplir. La etapa final sería del A al B, es del A, cumplir mi sueño, y el B, o sea, querer tener un anhelo, un sueño, y el B es verlo cumplir. Entonces, el proceso es el desierto, es la parte más difícil. Pero hoy les animo a todos, amigos y amigas que están escuchando del otro lado, a que no tiren la toalla, chicos. Si hay un sueño que tienen guardado, escondido, mutilado, hoy sáquenlo a la luz y revivan ese sueño. Si es lo que aman hacer, no importa si del otro lado no tienen una retribución, si nadie los escucha, nadie les ve, nadie les mira. Todo empieza desde ahí, desde hacer lo que uno ama hacer y perseverar. Pero sobre todo tener fe. Porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo mi sueño hecho realidad todavía, pero yo tengo la fe de que yo lo voy a lograr. Y con esa fe y perseverancia yo avanzo y crezco. Y digo, no, capaz me caí hoy, pero ¿sabes qué? Me levanto y no me quedo en el piso. Lucho por mis sueños,
lucho por lo que amo hacer y por lo que deseo, aunque no me paguen un peso, porque no se trata de plata, se trata de que te da satisfacción y también ayuda a aquellas personas que lo necesitan, porque cuando vos sos un canal de bendición, no solamente te estás amando a vos, te estás haciendo lo que vos amás, estás ayudando al resto y se nota. Pero bueno, chicos, acá llegamos, ¿no? Hasta acá estamos por terminar. A ver, Lucas, sí. si querés cerrar alguna idea. No, pero algo que veníamos hablando y quería contarte algo que me pasó hace muchos años cuando fui a aplicar para recibir primeramente la visa para venir a Estados Unidos. La primera vez que me presenté, llegué a la Embajada de los Estados Unidos, ahí muros súper grandes, sistema de seguridad, me dirijo hacia la cabina donde me tenían que entrevistar. La persona mira mis papeles y me dice, tú no tienes condiciones para entrar a los Estados Unidos. Ok, dije, no pasa nada, vuelvo a intentarlo. Pasaron como más o menos unos 3 semanas, volví a intentarlo. La persona nuevamente mira mis papeles y me dice, usted no tiene condiciones para entrar a los Estados Unidos. En ese momento yo me desanimé. Me volví al seminario donde me había preparado. Me senté en una mesa. Mientras estaba ahí, vino un compañero de hace años del seminario y le comenté mi situación y él se sonrió un poco, pero con fe me dijo, mira, Lucas, siempre que Dios me llevó a un lugar, el camino no fue fácil. Cuando él me dijo eso, yo sentí como una palabra de ánimo y dije, ¿por qué no lo vuelvo a intentar? Tal vez son simplemente pruebas que necesito superarlas. Volví a intentarlo, me presenté a las 3 semanas más, la persona miró mis papeles y me dijo, 2 veces te rechazamos la visa. ¿Por qué piensas que esta vez te vamos a dar la visa? En ese momento no sabía qué decir y sentí como unas palabras de Dios que le dije, porque sé que Dios quiere que esté en ese lugar. La persona me miró, me pidió el pasaporte, me dijo, usted tiene la visa para ingresar a los Estados Unidos. Lo que quiero cerrar con esta historia porque a veces tenemos que entender que no estamos solos en el proceso. A veces Dios utiliza personas, en este caso a este amigo, personas que te alientan, que te impulsan a seguir avanzando. Tal vez si estás pasando un momento difícil, recuerda que no estás solo o no estás sola en el proceso. Dios no te va a abandonar, Dios te va a acompañar. No va a acelerar el propósito en tu vida, no lo va a acelerar el proceso. No. Vas a tener que pasarlo. Tiene que pasar. Pero Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Es para tu bien, tu crecimiento. Dios no te va a dejar solo en el medio, no estás solo en el proceso. Tal vez hay personas que se sienten solo, no, mirá, no puedo solo, mirá. Dios te va a poner a alguien a tu alrededor o va a haber personas que te van a apuchar para seguir intentándolo. Pero bueno, esto ha sido todo el podcast del día de hoy, ¿o no? Importante, qué temas. Procesos. ¿No? Para confiar en el chicos. proceso, ¿no? Y eso, otra cosa que quería antes de cerrar, qué importante porque vos escuchaste la voz correcta, de un amigo correcto, porque, a ver, hay una realidad. Para que tus sueños se cumplan, también tenés que rodearte de gente que tiene hambre y sed de soñar, de creer que los sueños son reales. O quieren lo mejor para ti. Y que quieren lo mejor para vos, y que quieren que realmente que logres tus sueños y deseos. Entonces, rodeate de esa gente, empoderate, pero buscá gente referente que haya logrado sus sueños y que te pueda dar un ánimo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, porque hay gente que, si vos te rodeas con gente que no cree que los sueños son reales, que no cree que podés mejorar, que podés cambiar, que podés lograr lo que vos querés, que podés vivir de lo que amás, entonces te estás rodeando con gente que no te va a incentivar a que tus sueños crezcan. Tenés que buscar un referente, ya sea un escritor, un filósofo, un amigo, que tenga eso en claro, que tenga esa fe, esa perseverancia, que realmente haya vivido por situaciones difíciles y que haya atravesado ese proceso y que haya alcanzado ese sueño, e inspirate en eso. Pero no te quedes con la gente que todavía dejó la toalla tirada y nunca la levantó. No, y si sos de esas personas que tal vez dejaste muchos sueños, volver a intentarlo y ser de aquellos que suman en la vida, ser amigos que suman y no que restan. Que sumamos, que bueno que nosotros podamos puchar a otros a que sigan avanzando. Y no cuando alguien viene y nos cuenta a alguien, en vez de decirle esto es imposible, transmitir nuestros miedos, decirle, mira, bueno, ok, te voy a acompañar en este proceso. A veces las personas no necesitan un consejo, sino alguien que diga, mira, sabes que estoy con vos en medio de esta situación. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en este podcast. En este proceso de este podcast se llama Confía en el proceso. Y bueno, desde Cabaicelia, California, te saludan a Paula García y Lucas. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Besitos. Bye.